porque al momento que yo conozco los derechos que tengo, además de ejercer el derecho de acceso a la información como un puente, como una llave, me permite también empoderarme e incluso generar algunos cambios, porque me paro distinto frente a la titularidad de los derechos que sé que tengo y que me corresponden. Entonces, en ese sentido, es una herramienta útil para cambiar, movilizar o generar algún tipo de movimiento en relación a esa vulnerabilidad. Una de las dificultades es conocer, saber, ¿sí? Otra de las dificultades tiene que ver con el principio que plantea las leyes en general respecto del derecho de acceso a la información, que es la accesibilidad. Es decir, en general, los grupos de situación de vulnerabilidad no tienen una fácil accesibilidad a este derecho o a la información. ¿Por qué? Voy a dar algunos ejemplos. Uno de los grupos que se consideran que están en situación de vulnerabilidad son, por ejemplo, las personas con discapacidad. Muchas veces la información que produce, posee o custodia el Estado no está pensada para que estos grupos accedan, ya sea si tengo una discapacidad visual o una discapacidad auditiva o algún otro tipo de discapacidad. Entonces, acá hay un principio de conflicto para poder acceder. Entonces, desconozco, no siempre hay accesibilidad. Otra de las posibilidades de no accesibilidad es mucha de la información se encuentra en los portales web, que eso está buenísimo, es una herramienta muy buena para la democratización del acceso a la información. No todo el mundo tiene internet, no todo el mundo tiene acceso a las tecnologías. Otro problema para acceder. Otra posibilidad es que a lo mejor sí tengo acceso a internet, pero soy una persona mayor y a lo mejor soy un analfabeto digital. A lo mejor me cuesta comprender cómo acceder a eso. Entonces, otro problema de accesibilidad. Entonces, los desafíos son muchos, pero yo los centraría en la falta de conocimiento respecto del derecho y de su ejercicio, la accesibilidad y después el tercer desafío tiene más que ver con que el Estado no siempre sabe o conoce cuál es la información que debe producir respecto de estos grupos, ¿no? Entonces ahí es donde yo diría tenemos que ver la oferta y la demanda de la información. Una cosa es la oferta que tiene el Estado para con estos grupos, pero otra es cuál es la demanda que estos grupos tienen de información respecto que el Estado puede producir respecto de ellos para ser ellos beneficiarios o interesados por esa información. Entonces ahí hay que hacer un cambio a lo mejor de esta idea que tenemos más de un Estado que ofrece a entender mucho más las necesidades o los requerimientos que tienen estos grupos que están en una situación de vulnerabilidad para producir información útil para satisfacer estas necesidades o estas expectativas. Los órganos garantes tienen acá una tarea muy importante. ¿Por qué? Nosotros sabemos que el acceso a la información tiene dos facetas, una faceta activa y una faceta reactiva. La faceta reactiva es cuando yo le pregunto al Estado, lo interpelo, inicio una solicitud, hago un reclamo, ¿sí? Esta sería una vía más de expedientes, etcétera. Que muchas veces los grupos en situación de vulnerabilidad les cuesta acceder a esto de consultar, de preguntar. ¿Por qué? Porque lo desconocen, porque hay falta de accesibilidad y porque a veces ni siquiera sé cuál es la información útil para mí en el Estado. Ahora, ¿qué pueden hacer los órganos garantes para terminar con esta brecha o para